Bien. Buenas tardes entonces. Yo soy Néstor Tancredi, soy profesor de Físico-Química y vamos a empezar hoy con la unidad 2 de este curso de Físico-Química 101. La unidad 2 tiene como título Variaciones de energía en procesos físico-químicos y lo que hace es hacer una introducción a la termodinámica y empezar ya con los principales temas de la termodinámica como el primer principio, concretamente. Acá está lo que dice el programa con respecto a esta unidad. Hay en el primer punto que habla sobre el trabajo mecánico, expansión, compresión y otro tipo de trabajo. Define el calor también y transformaciones reversibles e irreversibles. Después ya entramos en el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Estudiamos las propiedades de la energía interna, cambio de estado, capacidad calorífica y calor específico y experimento de Joule. Luego, en el punto 3, aplicaciones del primer principio de distintos procesos físicos, isotermos, monotermos, adiabáticos, presión constante o inconstante, la función de entalpía y el experimento de Joule-Thomson. Y en el punto 4, aplicación del primer principio de procesos químicos, ecuaciones termoquímicas, calor de reacción y su variación con la temperatura, medidas calorimétricas, calor de disolución y dilución. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en estas clases. Hago notar alguna cosa, por ejemplo, en el punto 2, acá hay una definición de capacidad calorífica, y en el punto 4 se habla sobre ecuaciones termoquímicas, calor de reacción. Esos temas, por ejemplo, están muy relacionados con dos de las prácticas que ustedes van a ver en el curso. La práctica de capacidad calorífica y la práctica de termoquímica. La práctica de termoquímica la van a ver después del primer parcial, o sea que será el año que viene. Pero lo que quiero decir con esto es que los temas que se están dando acá en el teórico tienen, muchos de ellos, su relación con las prácticas que se van a hacer luego en el laboratorio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema que vino en la unidad anterior de viscosidad, también tiene su práctica correspondiente. Entonces, vamos a hablar de termodinámica. Vamos a definir la termodinámica como la ciencia de la utilización y conversión de la energía. Acá tenemos, para estudiar la termodinámica hay dos enfoques, la termodinámica estadística y la termodinámica clásica. Lo que nosotros vamos a ver en este curso es termodinámica clásica. De manera que voy a empezar por explicar la otra, la termodinámica estadística. En termodinámica estadística lo que se hace es asumir que la materia está constituida por partículas y estudiar todas las distintas interacciones que tienen esas partículas desde el punto de vista de la energía. Por ejemplo, teniendo en cuenta que cada partícula tiene una cierta energía cinética y una cierta velocidad, cómo interactúan entre ellas, cómo se distribuye esa velocidad desde el punto de vista estadístico, y a partir de ahí se van deduciendo los conceptos de la termodinámica de esa forma. Entonces, hace mucho hincapié, por supuesto, en la parte matemática que tiene que ver con estadística, distribuciones de probabilidad y temas similares. Es un poco menos conceptual, pero llega a las mismas conclusiones que la termodinámica clásica. ¿Qué pasa con la termodinámica clásica? En la termodinámica clásica lo que se hace es partir de principios fundamentales que tienen una base experimental. Una cosa que no hace la termodinámica clásica, justamente, a diferencia de la termodinámica estadística, es postular algún tipo de estructura de la materia. De manera que las conclusiones que se sacan a partir de la termodinámica clásica son independientes de que haya o no átomos, moléculas y demás. De manera que, en general, lo que hace la termodinámica clásica es estudiar un sistema, digamos, cerrado, por ejemplo, en el caso del curso nuestro, en el cual
Se estudian las interacciones con el exterior, y bueno, lo que pase ahí adentro es algo que no se lo plantea desde el punto de vista molecular. Y eso hace que, bueno, ustedes han estado viendo en la primera unidad justamente lo contrario. Han estado tratando de entender distintos fenómenos de los sólidos, de los líquidos, de los gases, en base a justamente las interacciones intermoleculares. Bueno, no es que nos vayamos a olvidar de eso, pero la termodinámica clásica no lo tiene en cuenta. Seguramente, de tanto en tanto, vamos a volver sobre eso, ese enfoque, ese punto de vista, para tratar de entender un poco más gráficamente lo que ocurre. Porque si no, la termodinámica clásica se vuelve muy abstracta. Pero esa es una diferencia importante. Entonces, como decía, se basa en leyes, como dice abajo, que imponen restricciones sobre la transferencia de energía en la naturaleza. O sea, la termodinámica tiene 3, 4 postulados según el autor, nosotros vamos a manejarnos con 3. Cada uno de esos postulados impone algún tipo de restricción sobre la transferencia de energía. Por ejemplo, el primer principio de la termodinámica básicamente lo que hace es tomar el principio de conservación de la energía. No se puede generar ni destruir la energía. Esa es la restricción que impone. Y esas leyes son, además, como dice abajo, surgidas de la experiencia. Es decir, ¿por qué lo ponemos como postulados? Porque vemos que en el mundo macroscópico funciona así. Hasta ahora nadie ha podido hacer algún tipo de máquina que genere energía, es decir, que le salga más energía de la que le entra. Entonces, como no se ha podido hacer, asumimos que eso no es posible. Y de ahí surgiría, por ejemplo, la base del primer principio. Bueno, para poder seguir adelante, y antes de meternos en esas propiedades que habíamos visto en el programa, lo que es el trabajo, por ejemplo, que es el calor, necesitamos ponernos de acuerdo respecto a una serie de términos, porque de lo contrario podemos crear confusión al utilizar un término sin que esté bien claro qué quiere decir. Así que vamos a ir vamos a dedicar un ratito ahora a ver algunos de esos términos. En primer lugar, sistema. Sistema es la porción del universo que es objeto de estudio. ¿Qué es el universo? Bueno, en eso no entramos. Pero es aquella porción que vamos a estudiar. Eso hace que haya un resto del universo separado del sistema por una superficie que es real o es imaginaria, y a la cual le llamamos frontera, y ese resto del universo le llamamos ambiente. En algunos textos, o algunos docentes, puede ser que digan entorno en lugar de ambiente. Bueno, nosotros vamos a usar la palabra ambiente. Los sistemas se pueden clasificar en sistemas cerrados, si no intercambian masa con el ambiente, o sistemas abiertos, si intercambian masa con el ambiente. Desde el punto de vista de la energía, un sistema aislado es aquel que no intercambia ni masa ni energía con el ambiente. Es decir, es un poquito más amplio que la definición de sistema cerrado abierto. Sería un sistema cerrado que además, un sistema aislado sería un sistema cerrado que además no intercambia energía con el ambiente. Bien, las definiciones creo que son bastante claras, pero nunca está de más agregar un ejemplo para tratar de entender. Acá el ejemplo que yo les voy a mostrar es un cilindro de gas. Nosotros acá en la Facultad de Química utilizamos muchos cilindros de gas, cilindros de nitrógeno, cilindros de dióxido de carbono, cilindros de aire, cilindros de amoníaco, en fin, hidrógeno, distintos procesos en lo que estudiamos. Entonces, tenemos acá un cilindro, que está la figura que quiere representar este dibujo de acá, un cilindro metálico que contiene gas en el interior. Estos dos círculos blancos representarían los manómetros, es decir, los medidores de presión. Todos
Por cilindro se le puede colocar una válvula que tiene dos manómetros. Uno marca la presión interior y el otro marca la presión después de la válvula. Es decir, como el cilindro generalmente está lleno con gas a alta presión, si uno lo conecta directamente a un equipo, bueno, puede ocurrir que el equipo salga disparado. Entonces, por eso es que se coloca una válvula reductora de presión, acá ya no está dibujado, de manera que baja la presión del valor que tiene dentro del cilindro a un valor más manejable, más bajo. Y de ahí sí se puede conectar al equipo. Bueno, el fenómeno que vamos a estudiar es dejar salir gas del cilindro hasta alcanzar la presión atmosférica. El gas está comprimido, o sea que está a una presión superior a la atmosférica. Cuando se abre la válvula, se deja salir el gas entonces, porque está a mayor presión. Y eso se deja hasta alcanzar la presión atmosférica. Bueno, queremos estudiar eso. Entonces, ya desde ahora les digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere hacer un estudio termodinámico de una situación es definir bien el sistema. ¿Qué quiere decir definir bien el sistema? En realidad uno puede definir el sistema como se le dé la gana. No hay restricciones desde ese punto de vista. Lo que pasa es que algunos sistemas van a ser más prácticos que otros. Por ejemplo, acá, dos sistemas que parecen ser bastante prácticos para estudiar lo que va a pasar acá, son estos dos. El sistema 1, que sería el cilindro más el gas encerrado en su interior, es decir, toda la masa del cilindro, metal que incluye el cilindro, agregándole el gas que está encerrado en su interior. Y el segundo sistema que uno podría definir sería el gas, es decir, el gas que está acá adentro. El gas que está acá adentro al principio. Después, cuando se abre la llave, ese gas, por lo tanto el sistema, sale del cilindro. Bueno, entonces vamos a ver si esto que dice acá a ustedes les parece correcto o entendible. Dice que el sistema 1 es un sistema abierto. Si se animan a intervenir, o sea por el foro, o sea abriendo el micrófono, me pueden decir si les parece bien que esto sea abierto y por qué. Sí, porque estás considerando el cilindro también y sale el gas porque está abierto, entonces se está intercambiando eh, nada, el gas, o sea, se está intercambiando materia con el ambiente. Ahí está. Fíjense que dice el gas encerrado en su interior, nada más que el que está adentro del cilindro. Entonces, si uno abre la llave, evidentemente, a través de esa llave está saliendo gas hacia afuera. Una forma también de ver si esto es abierto o no es abierto es fijarse en cuál es la frontera que tiene este sistema. ¿Se acuerdan que la frontera era lo que rodeaba al sistema y lo separaba del ambiente? Bueno, acá la frontera sería la parte exterior del cilindro, ¿verdad? Para este sistema. Entonces, ¿qué nos tendremos que fijar para ver si es abierto o si es cerrado? Tenemos que ver si a través de la frontera está pasando o no está pasando más. En este caso, a través de la frontera, que sería la válvula, estaría por debajo de la válvula, por ejemplo, si no incluimos la válvula en el cilindro, a través de esa frontera estaría pasando masa hacia el ambiente, que sería el exterior. Entonces, efectivamente es un sistema abierto. En el caso 2 dice que es un sistema cerrado, porque les parece que el sistema 2 sería un sistema cerrado. Porque si el límite es el gas mismo, como que, o sea, aunque el gas salga del cilindro, sigue siendo el sistema, entonces no está saliendo del sistema en sí, es el gas, Bien, o sea, no atravesaría esa frontera. ahí está. La frontera acá sería algo imaginario
que recubre al gas. Es decir, el primer sistema era mucho más claro de ver. El segundo puede producir un poquito de impresión. Porque estamos hablando de un gas que se está moviendo, se va expandiendo cuando sale del cilindro. Entonces, tenemos que imaginarnos algo como lo que está acá, ¿verdad? Acá está marcado en punteado, no sé si se llega a ver bien, lo que sería la frontera del sistema. Hay una parte del, como el sistema es el gas, hay una parte del gas que está dentro del cilindro en todo momento, y hay otra parte que está saliendo para afuera. Entonces, esa frontera punteada rodea todo el cilindro, por el gas que está dentro del cilindro, y rodea también, de una forma muy imaginaria, al gas, vamos a nombrar las moléculas, al gas que está saliendo hacia afuera. Entonces, no hay intercambio de masa entre ese sistema 2 y el ambiente. Se podrá mezclar ahí las moléculas del aire con las moléculas del gas, pero ahí tendremos que empezar a imaginarnos que la frontera rodea cada una de las moléculas del gas que estaba acá adentro. Bien, entonces, acá tenemos entonces evaluados estos dos sistemas respecto a si son abiertos o si son cerrados. Después, decimos que el 1 es no aislado, porque el 1 sería no aislado. Porque intercambia materia con el ambiente. Ahí está, decimos que para ser aislado no tenía que intercambiar ni materia ni energía con el exterior. Bueno, ¿qué les parece? No intercambia masa con el exterior. ¿Podría intercambiar energía también con el exterior? El sistema 1. Y Sí. parecía que sí. El cilindro es metálico, o sea que perfectamente puede transferir calor. Si se calienta el ambiente, si se enfría el ambiente, entonces va a haber una transferencia de calor a través de la pared del tubo, ¿no? Así que no es aislado, porque es abierto y además porque puede transferir energía con el ambiente. Y acá dice también que el sistema 2 tampoco es aislado. ¿Por qué sería eso? Acá sería por la energía, Ahí está. por intercambio de energía. Ahí está, por lo que dijimos recién de la energía, ¿no? O sea, en este caso es cerrado ese sistema, o sea que no intercambia masa, o sea que desde ese punto de vista va bien, pero evidentemente al estar en contacto con un ambiente que puede estar, por ejemplo, a alta temperatura, puede intercambiar energía bajo la forma de calor, incluso este gas que está saliendo por acá está empujando al aire, así que ahí puede estar haciendo algún trabajo, por ejemplo. O sea que también puede intercambiar energía mecánica. Una pregunta, capaz ¿Sí? que es entreverarlo un poco, pero por ejemplo, en el caso de tomar como sistema el gas solo, ¿no? Mm. Si el gas reaccionara, por ejemplo, no sé, con algo del aire o lo que fuera, ¿no? Mm. Y bueno, se genera algún otro producto, o sea, eso no sería intercambiar de alguna manera materia, o sea, como que estarías perdiendo de parte del sistema no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se interpretaría esa situación? O ahí Y, directamente no te sirve usar ese sistema. no, el sistema, a ver, más allá de que sirva o que no sirva, uno tiene que ser capaz de interpretarlo, ¿no? De clasificarlo de alguna manera. Lo que pasa es que el proceso es algo más que una salida del gas. Ahí el proceso es, el gas sale y además reacciona. Entonces, el proceso ahí es, no podemos separar, en la realidad no podemos separar la salida del gas de la reacción, porque ni bien sale empieza a reaccionar. Entonces vamos a tener algo de gas sin reaccionar y algo del gas que está reaccionando.
Del punto de vista práctico, sí, capaz que sería más conveniente definir el sistema como el reactivo, el gas antes de reaccionar y el producto final, que puede ser, por ejemplo, lo que ocurra al reaccionar con el aire. Evidentemente ahí se complica un poco la forma de ver el sistema. En general, cuando nosotros tengamos, nosotros tengamos una reacción química, vamos a tener un reactivo en una determinada situación, y luego de la reacción química vamos a tener un producto. Lo que solemos hacer es definir como sistema el recipiente en el cual está encerrado ese reactivo inicialmente. Porque entonces ahí no nos hacemos esta complicación. O sea, por ejemplo, sí, lo que hacemos es, lo que tenemos que ir para estudiar es, por ejemplo, un recipiente cerrado, rígido o no, en el cual está el reactivo. Entonces, analizamos lo que pasa dentro de ese recipiente. Al principio, el reactivo está como está, al final el reactivo está, por ejemplo, como producto, si reaccionó totalmente, o si hay dos reactivos, se juntan y reaccionan completamente. Entonces, como el sistema que nosotros nos fijamos es ese recipiente, en realidad ahí tenemos que evaluar la reacción, pero el sistema sigue siendo recipiente con lo que contiene. Entonces al principio contiene el reactivo o los reactivos, al final contiene los productos. En cuyo caso es mucho más clara la definición del sistema. No sé si con esto te aclaré un poco la situación. Sí, gracias. Cuando veamos reacciones químicas más adelante vamos a ver cómo manejarlo. En general va a ser el caso que yo les digo. Bueno, siguiendo con las definiciones, ¿qué es una propiedad? Le llamamos propiedad una característica medible de un sistema. Y ahí tenemos, o sea, lo importante es que sea medible, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un montón de propiedades: volumen, masa, presión, temperatura, índice de refracción, densidad, viscosidad, concentración, tensión superficial, etcétera, etcétera. Vamos a tener un montón de propiedades. Y estas propiedades pueden ser intensivas, si son independientes de la masa del sistema, o extensivas, si dependen de la masa del sistema. Acá hay algunas cosas que yo supongo que ustedes ya habrán visto en cursos anteriores, como por ejemplo en química general o incluso en secundaria. Bueno, algunas de las cosas entonces puede ser que sea una repetición, otras pueden ser un poco nuevas o por lo menos vistas de una manera diferente. Entonces es importante diferenciar qué propiedades son intensivas y qué propiedades son extensivas. Para lo cual hay una forma, digamos, de diferenciar cuándo la propiedad es extensiva y cuándo no. Supongamos que nosotros tenemos un sistema que está, por ejemplo, representado por este rectángulo amarillo. Puede ser un gas, un recipiente, puede ser un líquido, un recipiente. Y eso va a tener, ese sistema va a tener una serie de propiedades: un volumen, una masa, una presión, una temperatura, etc. Bien. Y supongamos que nosotros queremos, para cada una de esas propiedades, saber si son intensivas o si son extensivas. Bueno, una manera que tenemos relativamente fácil de darnos cuenta de si esa propiedad es extensiva o no, es hacer lo siguiente. Separamos el sistema en dos partes, con una línea imaginaria acá, la línea roja punteada, de manera que el sistema está compuesto por dos partes diferentes. Y examinamos
si el valor de la propiedad para cada una de esas partes es distinto al valor del sistema completo. Porque si es distinto, entonces quiere decir que la propiedad depende de la masa total. Por ejemplo, una propiedad X que tenga un cierto valor en todo el sistema, si después cambia y se hace más chica en el lado de la derecha y un poco menos, también más chica del lado de la izquierda, bueno, eso revela que depende de la cantidad de masa que contiene el sistema. Si en lugar de eso, el hecho de haberse hecho esta separación no afecta el valor de la propiedad, entonces quiere decir que la propiedad es intensiva, que es lo que está escrito acá. La propiedad extensiva cambia al considerar cada una de las partes, la propiedad intensiva no cambia al considerar cada una de las partes. Entonces, vamos a ver si esto lo aplicamos a distintas propiedades. Antes de eso, esta que no es una regla, es simplemente una especie de truco, una especie de indicación, es válida siempre y cuando la masa que uno se refiere sea la masa del sistema, y cuando hacemos esta separación en dos partes, mantenemos las propiedades, el resto de las propiedades, o todas las propiedades intensivas, constantes. De lo contrario, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a ver, yendo a casos concretos, a ver si podemos analizar. Por ejemplo, el volumen. Propiedad extensiva, propiedad intensiva. Extensiva. Extensiva, ¿no? Es decir, si vamos para atrás, este sistema tiene un cierto volumen, y evidentemente cuando se parte en dos, en la parte de la derecha tiene un volumen más pequeño, la parte de la izquierda tiene un volumen también más pequeño y a su vez más grande que el de la parte de la derecha. Eso indica que el volumen es una propiedad extensiva. La masa. Es bastante obvio, ¿no? La masa depende de la masa. Así que es extensiva. Y cuando decimos masa también decimos moles, por ejemplo. La presión. ¿Qué pasa con la presión? Intensiva. Intensiva. Bien. Escuché un intensivo en primer plano y algo en segundo plano que no llegué a distinguir. Pero la presión es intensiva. ¿Por qué es intensiva? Bueno, imaginemos que en este recipiente, que como dije puede contener un líquido sólido, un gas. Supongamos que ponemos manómetros para medir la presión. Y yo sé de paso, una de las primeras prácticas que van a tener ustedes en el laboratorio es el uso de la medida de presión y de temperatura, ¿no? Así que ahí van a ver cómo son los manómetros y cómo usarlos. Entonces supongamos que por todos lados, por acá arriba, en cada una de las partes, a la izquierda, a la derecha, abajo, colocamos manómetros que indican la presión interna que tiene el sistema. ¿A qué se debe esa presión? Acá sí tenemos que pensar un poquito, como habíamos pensado en la primera unidad, en partículas que se están moviendo ahí adentro, por ejemplo en el caso de un gas, y que chocan contra la superficie, chocan entre ellas, y entonces la presión es el resultado del cociente entre la fuerza con la cual, la fuerza global, con la cual golpean, por ejemplo, contra las paredes, y el área total de la pared, el área normal total de la pared. Bueno, si este sistema está en equilibrio, es decir, si no termina de venir siendo comprimido, por ejemplo, si lo hemos dejado ahí suficiente tiempo, entonces cada una de las moléculas va a producir una cierta fuerza contra las paredes, de manera tal que se establece una presión homogénea en todo el sistema. ¿Sí? Entonces, esos manómetros al principio van a estar marcando en todos lados la misma presión.
todos los manómetros que pusimos en todos los lugares del sistema, midiendo la presión interna. Todos esos manómetros van a medir lo mismo. Y por más que yo me imagine una línea que atraviese, separe una parte de la otra, la presión de cada uno de los lados sigue siendo el mismo. Así que la presión también va a ser entonces una propiedad intensiva. Así que el mismo volumen, masa, presión, temperatura, Intensiva. también es intensiva, más o menos por las mismas razones, ¿no? Si pensamos en moléculas ahí moviéndose, bueno, todas tienen una cierta energía cinética, si estamos en una situación de equilibrio. La densidad Intensiva. intensiva. Bueno, o sea, acá podemos pensar, por ejemplo, en la densidad del agua líquida, ¿no? En la primera clase, ustedes le dijeron a la profesora Eloísa cuánto era la densidad del agua líquida. Les pido que me lo digan de vuelta. ¿Cuánto es la densidad del Casi agua líquida? uno. Casi ¿Perdón? uno. Casi uno. Bueno, Casi acuérdense, un bueno, a ver, gramo por mililitro. ahí está, les iba a decir eso. Acuérdense que, bueno, en fisicoquímica por lo menos, cada una de las propiedades de las que estamos hablando tiene una unidad. Entonces, si uno dice un número, está incompleto lo que uno está diciendo. Porque uno puede ser 1 gramo por mililitro, 1 gramo por litro, 1 gramo por metro cúbico. Entonces, es 1 gramo por mililitro. Vamos a redondear, ¿eh? Vamos a quedarnos con el valor a 4 grados. 1 gramo por mililitro. Pero fíjense que nosotros decimos que el agua, la sustancia, tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. No decimos que eso depende si tenemos 1 kilo o si tenemos 300 kilos. ¿Mm? Es una propiedad de la sustancia. Bien. Y acá les hago notar otra característica. La densidad es una propiedad que surge del cociente de dos propiedades, la masa y el volumen. Y la masa y el volumen son propiedades extensivas. Entonces, cuando se hace el cociente entre dos propiedades extensivas, la propiedad resultante es una propiedad intensiva. Bueno, tengo un eco de fondo que supongo que ustedes oirán también. Sepan disculparlo. Quedó entonces claro eso, ¿no? Cuando se hace un cociente de dos propiedades extensivas, me da una propiedad intensiva. Es como si hiciéramos una relación entre esas dos propiedades. Bueno, ¿qué me dicen de la concentración? También sería Intensivo intensiva. también. Es como la Intensidad densidad. también. Bueno, como la densidad también es un cociente de dos propiedades extensivas. Puede ser, por ejemplo, la masa y el volumen total, o puede ser el número de moles y el volumen total. También se pueden hablar de concentraciones en masa, ¿no? Por ejemplo, masa sobre masa. Bien, en cualquier caso, es una relación de dos propiedades extensivas. Esto, por ejemplo, es la base de los métodos de análisis volumétrico, ¿no? Cuando uno hace una solución patrón de carbonato de sodio, por ejemplo, que le pone 0,1 y después 3 ceros molar, o 0,1023, porque pesó la masa y pesó el volumen, y usa un volumen exacto porque usa un matraza forado de 100,00 mililitros. Bueno, y después resulta que hace una toma, y saca de esos 100 mililitros, saca 5 mililitros. Bueno, asume que la concentración de esos 5 mililitros es lo mismo que la concentración de los 100 mililitros. De lo contrario, se armaría un lío bárbaro. Entonces, eso está basado justamente en el hecho de que la concentración es una propiedad intensiva.
Seguimos entonces. Los sistemas también se pueden clasificar, como ustedes seguramente saben, en homogéneos y heterogéneos. En el sistema homogéneo, las propiedades intensivas del sistema son iguales en todos sus puntos. En el sistema heterogéneo, las propiedades intensivas varían en forma discontinua, es decir, hay una discontinuidad dentro del sistema. Vamos a pensar, por ejemplo, en un vaso con agua, el agua líquida, todas sus propiedades intensivas son iguales en todos los puntos, pensando, por ejemplo, en la densidad, en el índice de refracción, etc. Así que el agua líquida que está dentro de un recipiente es un sistema homogéneo. Si a eso le damos un cubo de hielo, y asumimos que el sistema es el agua líquida más el cubo de hielo, entonces pasamos a tener un sistema heterogéneo. Si uno mira, por ejemplo, la densidad dentro de ese sistema, vemos que va a tener un valor de 1 gramo por mililitro dentro del agua líquida, pero cuando llegamos ahí a lo que se llama la interfase, la separación entre la fase líquida y la fase sólida, ahí pega un salto y pasa a tener un valor un poco menor, 0,92, para el hielo. Entonces, la propiedad densidad ahí tiene un salto de discontinuidad al pasar del agua líquida al agua sólida. Lo mismo va a pasar con las otras propiedades. Entonces, yo recién dije la palabra fase, pero no la había definido. Vamos a definirlo. La fase es el conjunto de puntos para los que las propiedades intensivas son constantes o varían en forma continua. La primera parte de la definición, conjunto de puntos para los que las propiedades intensivas son constantes. Vuelvo al ejemplo que di recién del agua y el hielo. ¿Cuántas fases hay ahí? 2. El agua líquida, donde las propiedades intensivas son constantes, y el agua sólida, donde las propiedades intensivas también son constantes, solo que diferentes a la de la fase agua líquida. Bien. La última parte de la definición, la fase también es aquella donde el conjunto de puntos donde las propiedades intensivas varían en forma continua, es simplemente para incluir algunas situaciones de interés, como puede ser, por ejemplo, el océano, puede ser la atmósfera. Si uno analiza, por ejemplo, la temperatura en el océano, la temperatura, que es una propiedad intensiva, va a ir bajando a medida que aumente la profundidad. Y la presión, que también es intensiva, va a ir subiendo. Si tomamos la atmósfera, bueno, ahí hay una variación más irregular, pero también está cambiando con la altura, la temperatura y la presión. Bien, lo hacen de forma continua, entonces también a esos casos los tomaríamos como una sola fase. Bueno, ¿qué es el estado de un sistema? Como dice ahí, es el conjunto de propiedades del mismo. Temperatura, presión, etc. Acá es justamente donde tenemos que prestar un poquito de atención. Porque en el habla común solemos confundir estado con fase. Hablamos, por ejemplo, de un cambio de estado cuando, por ejemplo, el hielo se funde. Bueno, hay un cambio de estado porque las propiedades cambian. Hay un cambio de estado. Pero más exactamente lo que hay es un cambio de fase. Un cambio de estado puede ser, por ejemplo, no implica necesariamente un cambio de fase. Por ejemplo, el hielo que esté a 0 grados, si uno lo enfría a menos 20 grados, su estado cambió. ¿Por qué? Porque una propiedad, que es la temperatura, cambió. Entonces tenemos un estado de hielo a 0 grados, otro estado del hielo a menos 20 grados. ¿Sí? Bien, lo mismo con un gas, lo mismo que no condense, o con un líquido,
esto no congele ni se evapore. Vamos a llamarles variables de estado a aquellas propiedades que se eligen como independientes para un sistema dado. Así que, fíjese, dice para un sistema dado, lo primero que tenemos que definir es el sistema. Y después dice que son aquellas propiedades elegidas como independientes. Ya vimos que un estado puede tener un montón de propiedades. Lo que pasa es que no todas ellas son independientes. En algunos casos, por ejemplo, si uno fija la temperatura y la presión, alcanza para fijar el valor de todas las demás propiedades que tenga ese sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo fijo la temperatura y la presión, fijo el índice de refracción del agua líquida. Bien. Ahora, yo elijo la temperatura y la presión. Podría haber elegido la presión y el índice de refracción como las variables independientes. Y a partir de ahí deducir cuál sería la temperatura que tiene el agua. Nadie me lo impide. No es lo común, claro, pero nadie me lo impide. Porque, como dice ahí, las variables de estado se eligen. Y como consecuencia de esto, vamos a tener funciones de estado, que es el resto de las propiedades. Una vez que uno definió las variables de estado, tenemos otro montón de propiedades que van a ser dependientes de esas variables de estado. Entonces, podemos elegir las variables de estado y por lo tanto determinar las funciones de estado. Lo que no podemos elegir, ya lo voy diciendo, es la cantidad de variables de estado que va a tener un sistema. Es decir, ¿cuántas variables van a ser independientes? 1, 2, 3. Bueno, eso va a depender del estado que estemos considerando y lo va a determinar una cosa que se llama la regla de las fases, que la vamos a ver bastante más adelante en este curso. Bueno, un ejemplo, el gas ideal. ¿Qué variables tenemos? Cuidado que estamos hablando de variables independientes. Entonces, temperatura, presión y volumen molar. ¿Sí? El volumen molar es el volumen dividido el número de moles, así que es el cociente entre dos variables extensivas, no una variable intensiva, o una propiedad intensiva. Entonces podemos elegir, por ejemplo, como variables de estado la temperatura y la presión. Y la ecuación del gas ideal nos indica que el volumen molar queda determinado por esos dos valores. Es decir, aplicando la ecuación de la función de estado o ecuación de estado del gas ideal, sabemos que el volumen molar va a estar dado por RT sobre P. Es decir, que fijando temperatura y fijando presión, queda determinado el volumen molar. O sea que ya sabemos que para el caso de un gas ideal, y en general para una sustancia pura, vamos a necesitar dos variables, o vamos a poder fijar hasta dos variables, o hasta dos propiedades, como variables de estado independiente. Además, van a quedar dependiendo de esas dos variables. En la notación, probablemente ustedes en matemáticas utilicen mucho la F como función, nomenclatura para la función, o la G o la H. Nosotros sí lo podemos utilizar, como acá, volumen molar es una función de T y de P, es esta función. Pero para indicar que es una función particular, lo vamos a designar con el símbolo de la propia propiedad, o sea, B sub M. Entonces vamos a escribir B sub M como B sub M de T y de P. Esto si uno elige temperatura y presión como variable de estado, pero puede elegir temperatura, por ejemplo, y volumen molar. En ese caso, la misma ecuación del gas ideal nos indica que hay una función de estado que relaciona la presión con estas dos variables. Y esa función de estado la podemos escribir de esta manera: P igual P de T y B. Obviamente es la ecuación del gas ideal reacomodada, ¿no? Pero la función es distinta.
Bueno, y acá ya estamos viendo algo que le decía a Andrea en la clase introductoria, algunas de las cosas de matemáticas que necesitamos manejar. Ya estamos viendo que están apareciendo funciones de dos variables. Así que es conveniente manejarse bien con lo que son funciones de varias variables, qué son, qué propiedades tienen, etc. Porque la vamos a estar usando mucho en el curso. ¿Por qué? Porque, bueno, las funciones que vamos a estar, o las magnitudes que vamos a estar estudiando, en general son funciones de varias variables. Bueno, acá lo que les decía hace un ratito, el cambio de estado de un sistema. El cambio de estado no es necesariamente un cambio de fase. Como el estado indica el valor de las propiedades del sistema, existe un cambio de estado cuando cambian sus propiedades. Si eso ocurre a través de el sistema cambia de un estado a otro, entonces se dice que hay un estado inicial y hay un estado final. Insisto, eso puede ser simplemente, por ejemplo, el cambio de temperatura del agua a presión constante, sin que haya cambios de fase. También la congelación del agua, o sea, el enfriamiento del agua y después su congelación, eso también es un cambio de estado. Implica, dentro de ese cambio de estado, un cambio de fase. Bueno, esto no es una definición, esto es algo que surge por el hecho de que estamos hablando de funciones de estado y de variables de estado. El incremento de cualquier función o variable de estado asociado a un cambio de estado depende solamente de los estados inicial y final. O sea, no importa cómo se haya hecho el cambio el cambio de estado. No importa nada más que el valor inicial y el final. En todo esto hay algo que llamamos proceso de transformación, que es la variación de las propiedades del sistema. Por ejemplo, acá arriba, cuando hablábamos de que había un estado inicial y un estado final, bueno, pasamos del estado inicial hasta el estado final a través del proceso o transformación. Bueno, y una cosa que vamos a necesitar tener una idea es de qué quiere decir un equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico, en realidad, nosotros lo vamos a definir bastante más adelante en el curso. Necesitamos pasar por el segundo principio primero. Después, por ejemplo, vamos a necesitar hablar de energía libre para poder definir un equilibrio, por ejemplo, un equilibrio químico, termodinámico. Pero, de cualquier manera, como vamos a estar manejando situaciones de equilibrio, necesitamos tener una noción de lo que es el equilibrio termodinámico. Entonces ahí está dicho que el equilibrio termodinámico es el estado final estacionario de un sistema aislado. Implica equilibrio térmico, químico y mecánico. Bueno, estado final estacionario. ¿Por qué estacionario? Estacionario implica que no cambia con el tiempo. Ocurrió un proceso y después ya ese estado no cambia más. Y es importante esto último, de que tiene que darse simultáneamente el equilibrio térmico, el equilibrio químico, el equilibrio mecánico. El equilibrio térmico implica que la temperatura en todo el sistema sea la misma. Y como dice antes, eso sea estacionario, es decir, que esa temperatura no cambie con el tiempo. Equilibrio químico quiere decir que ocurrieron todas las reacciones químicas posibles y ya no ocurren más. Se llegó las reacciones que fueron que se desplazan completamente hacia los productos, ya ocurre completamente la reacción, y las reacciones que llegan a un punto de equilibrio, bueno, llegaron a ese punto de equilibrio en el cual coexisten reactivos y productos. Y el equilibrio mecánico implica que todas las fuerzas dentro del sistema están balanceadas. En general nosotros vamos a hablar más bien de presiones. Es decir, que la presión dentro del sistema va a tener que ser un único valor. No hay zonas de menor presión y zonas de mayor presión.
bueno, reafirmando un poquito lo de los cambios de estado, una cosa que nosotros vamos a hacer continuamente, ya empezaron a hacerlo creo en la unidad anterior, es esta representación en ejes cartesianos, donde aparece, por ejemplo, la presión y el volumen, frecuentemente. Y entonces ahí representamos los distintos cambios que ocurren. En un plano, presión-volumen, un estado queda representado por un punto. Por ejemplo, el punto A o el punto B. Es decir, al punto A le corresponden una cierta presión P sub A, que es la coordenada, una cierta abscisa B sub A, que es el volumen, y una cierta temperatura T sub A, que se corresponde a una isoterma que acá no está indicada, pero que hay algún isoterma que está pasando por el punto A. Con el estado final pasa lo mismo. Tiene una presión P sub B, un volumen B sub B y una temperatura T sub B. Bueno, ¿qué pasa con el incremento de estas funciones o variables de estado en este proceso? Como se dijo hace un ratito, ese incremento depende solamente del estado inicial y del estado final, y no de la forma en que se pasó del punto A del estado A al estado B. Es decir, que el incremento de presión, por ejemplo, es PB menos PA. No importa cómo se haya hecho ese cambio. Bueno, el proceso es el pasaje de A hasta B. Y entonces, dentro de los procesos, tenemos procesos cíclicos en el cual el estado inicial es igual al estado final. Procesos isóbaros que nosotros le vamos a llamar a los procesos donde la presión exterior al sistema es constante. No la presión del sistema. La presión del sistema puede ser igual o no a la exterior. Es decir, que puede ser o no constante. Procesos monotermos es el equivalente en temperatura al proceso isóbaro. Es aquel donde la temperatura exterior es constante. En tanto que le vamos a llamar proceso isotermo a aquellos donde la temperatura interior, o sea, la del sistema, es constante. Y proceso isócoro, que es el más claro de todos, es el proceso a volumen constante. Bueno, por ejemplo, los procesos cíclicos, ustedes lo van a ver muy, en forma muy importante, y cuando se vea ciclos termodinámicos, justamente, motores, refrigeradores. Lo del proceso isóbaro a presión exterior constante, bueno, eso enseguida lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de trabajo. Pero, por ejemplo, podemos pensar en un recipiente que tenga que sea rígido, excepto por una de sus caras, donde haya un pistón, por ejemplo. Entonces ese pistón se puede mover, y sobre ese pistón puede haber una pesa, que sea una pesa fija. De esa manera, la presión exterior, si tomamos como sistema lo que está dentro del recipiente, dentro del cilindro, la presión exterior en ese caso es constante durante todo el proceso. Un ejemplo de proceso monotermo, ¿se les ocurre? Donde la temperatura exterior sea constante. A ver, si yo mezclo agua y hielo a presión ambiente, ¿a qué temperatura me queda esa mezcla? ¿No va a tratar de llegar al equilibrio térmico en la temperatura ambiente? Bueno, sí, está bien. Si yo mezclo agua y hielo en un recipiente que esté aislado térmicamente. Está bien la observación.
Si mezcla agua y hielo, queda a 0 grados centígrados. ¿A cuánto, perdón? A 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados. Eso es lo que sabemos de las propiedades del agua, ¿no? El agua a una atmósfera funde o congela a 0 grados centígrados. Entonces ahí tenemos una mezcla que mantendría la temperatura a 0 grados. Entonces si yo ahora agarro, por ejemplo, un vaso con agua que está a 20 grados y lo sumerjo dentro de esa mezcla de agua y hielo, ¿qué le va a pasar al agua que está dentro del vaso? El agua que está dentro del vaso se va a enfriar. Y ¿Sí? si la mezcla, y si la mezcla de agua y hielo, digamos, es muy grande, como si fuera a meter el vaso en el océano, va a mantenerse la temperatura de la mezcla constante. Bien, y el agua en ese caso, ¿hasta qué temperatura llegaría? Hasta los 0 grados de vuelta. Llegaría hasta 0 grados. Bien, ahí hay muchas suposiciones que estamos haciendo, pero es necesario para no irnos por las ramas. Pero lo importante es esto. Si nosotros entonces analizamos, supongamos que nuestro sistema es el agua adentro de ese vaso. ¿Qué le pasó al agua? Cambió de su temperatura ambiente hasta 0 grados, se enfrió. Hubo un cambio de estado. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso es monotermo. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior, es decir, lo que hay por afuera del agua, estaba a 0 grados, que es constante. Entonces, ese sería un ejemplo de proceso monotermo. Bueno, después un proceso isotermo, ya ahí habrá que ver, ya no es tan sencillo, tendría que partir de la misma temperatura y terminar en la misma temperatura en todo momento. Es decir, el sistema tiene que estar siempre a temperatura constante. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Tienes alguna pregunta? Ahora sí se va a entender. Bueno. Muy bien. Entonces, una vez que nos pusimos de acuerdo respecto a las definiciones, vamos a entrar en lo que es realmente el primer punto de esta unidad, que es la definición de trabajo y de calor. En realidad, yo ahora lo que les voy a poner acá son las dos definiciones, para que se vea que justamente las dos definiciones tienen partes muy similares, pero nos vamos a centrar en lo que es el día de hoy, en el concepto de trabajo. El concepto de calor lo dejamos para más adelante, para cuando venga el verano. Bien. Bueno, entonces acá está la definición de trabajo. La voy a leer bien rápido y después analizamos punto a punto. Es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que es completamente convertible en el cambio de altura de una pesa en los alrededores. Ahora veamos la definición de calor. Es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, y ahí es donde cambia, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente, desde el punto de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces tengamos presente que estas dos definiciones van a ser cosas bastante similares desde el punto de vista conceptual, aunque por supuesto tienen diferencias. Estas definiciones, les comento, están sacadas del libro de Castellano, Físico-Química de Castellano. En otros libros pueden encontrar algún otro tipo de definición diferente, pero siempre coherente con esta idea. Volvamos entonces a la definición de trabajo y analicémosla con tranquilidad. Primero, es toda energía que fluye. Así que es una energía que está en movimiento, no es una energía que esté, digamos, contenida en algún lado. Es una energía que está moviéndose de un lado hacia otro.
¿Por dónde fluye esa energía? A través de la frontera de un sistema. Así que tenemos que definir bien el sistema y su frontera para ver si a través de la frontera está fluyendo energía o no. Durante un cambio de estado. Así que no es que el sistema esté quieto ahí, sino que ese sistema está sufriendo un proceso que lo lleva de un estado a otro. Durante ese proceso es que vamos a tratar de determinar si hay trabajo o no. Y lo que distingue al trabajo del calor, y que además permite llegar a un valor numérico, en este caso, del trabajo, es que esa energía es completamente convertible en el cambio de altura de una pesa en los alrededores. Es decir, de alguna manera, esa energía mueve una pesa de manera que sube o baja en el ambiente. Esa subida o bajada de la pesa puede ser real, puede ser efectivamente una pesa efectivamente suba o baja, o puede ser que uno tenga que imaginarse a ver de qué manera está fluyendo, de qué manera la energía que está fluyendo en el sistema que está analizando se podría transformar en la subida o bajada de una pesa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, el concepto de trabajo que estamos manejando acá no es diferente del concepto que ustedes pueden haber visto en física, de trabajo mecánico. ¿Cómo definimos el trabajo mecánico? Primero, ¿cómo lo nombramos? Lo vamos a nombrar con una doble mayúscula. No, yo iba a decir que lo definíamos como la integral de una fuerza por su desplazamiento. Exacto. Exacto. Ahora, esa fuerza es un vector y el desplazamiento también, cosa que acá no está clara porque tiene una rayita nomás. Eso es por un problema del PowerPoint nada más. Pero acá en realidad esto que hay arriba de la F es una flecha, lo que hay arriba de la R es una flecha. R implica desplazamiento y F es la fuerza externa al sistema. Y lo que hay delante de todo es una integral de línea. Es decir, el trabajo que es la integral sobre una curva C, ahí está, sobre una curva C, del producto escalar de la fuerza, del vector fuerza externa, por la diferencial, perdón, del vector desplazamiento. Así que acá venimos a otra vez tener que recordar un poquito de matemáticas por este asunto del producto escalar entre los vectores, integral de línea. Pero por suerte esto se soluciona rápido, o se nos va rápido del estudio, porque esta integral se puede cambiar a una integral, o se calcula, mejor dicho, como una integral definida. Esa integral definida va entre los valores de R1 y R2, que viene a ser el desplazamiento inicial y el desplazamiento final, valor escalar del desplazamiento. La integral de el resultado del producto escalar, que es el módulo o valor escalar de la fuerza externa, multiplicado por el módulo del diferencial del desplazamiento, diferencial R, y multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza externa y el desplazamiento, que sería θ. Entonces, de esta manera pasamos de una integral de línea a una integral de fin. Acá sí. Tenemos que empezar a manejar conceptos de integral definida porque eso lo vamos a ver continuamente a lo largo del curso. Bien. En particular, si la fuerza externa es constante y si el ángulo entre esa fuerza y el desplazamiento es cero, es decir, que están con misma dirección y mismo sentido, los dos vectores. Entonces el coseno de cero, ¿cuánto vale? 1. 1, ahí está. De esa manera, el coseno de θ ya no lo tenemos que considerar más. La fuerza externa, como es constante, sale para afuera
del integral. Entonces lo que nos queda es fuerza externa por la integral del diferencial. Y el integral del diferencial es el incremento de esa variable, que en este caso es el desplazamiento. Por eso, en ese caso particular, el trabajo nos queda igual al módulo de F por el módulo de R2 menos R1. Entonces, veamos este ejemplo, el de la fuerza gravitatoria sobre una masa M, porque tiene que ver con la definición que hicimos recién de trabajo. O sea, esa fuerza que atravesaba la frontera se traducía en la subida o una bajada de una pesa en un campo gravitatorio, ¿no? A cierta altura. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una fuerza gravitatoria sobre la masa M? En ese caso, la fuerza es el peso de la masa. Así que el valor absoluto del trabajo va a estar dado por el peso de la masa, que sería mg, y h, que sería la altura que se movió. Y entonces acá tenemos la disyuntiva del signo. ¿Qué signo va a tener este trabajo? Entonces, el tema es que ese signo se establece por convención. Nosotros tomamos la convención UPAC. La convención UPAC lo que hace es decir que este trabajo va a ser negativo si la pesa sube, es decir, si se hace un trabajo sobre la pesa contra el campo gravitatorio, y en cambio el trabajo va a ser positivo si la pesa es bajada. Bueno, las unidades, por supuesto, son unidades de energía, pueden ser joule, pueden ser calorías, pueden ser litro atmósfera, etc. Entonces, este convenio o convención que nosotros estamos manejando, la van a ver en general en los libros más modernos de físico-química, ¿no? Por ejemplo, el Atkins, convención. En cambio, libros un poco más antiguos, como el que mencioné recién, el Castella, usa la convención contraria. Tengan cuidado en ese sentido cuando vayan a mirar los libros, de qué convención están utilizando para el trabajo. Porque eso cambia varias cosas. Cambia más que nada los signos de otras cosas que se van a calcular también usando el trabajo. Bien, también les voy avisando que para aquellos que sigan ingeniería, hasta donde yo sé, en ingeniería utilizan el convenio contrario. Pero igual, acá lo importante es entender los conceptos. Después, una vez entendidos los conceptos, vamos a suponer que se pueden manejar con un cambio de signo. Bien. Algo que nos interesa bastante a nosotros es saber qué pasa con los gases, cuando se expanden, cuando se comprimen. La termodinámica tuvo su origen allá por el siglo XIX, cuando empezaron a utilizarse más ampliamente las máquinas de vapor, y entonces era importante conocer cuánta energía se podía extraer de una máquina de vapor, cómo se podía hacer para que la energía fuera mayor, qué rendimiento tenían esas máquinas, y de ahí salen, bueno, casi todos los conceptos más importantes de la termodinámica. Esas máquinas utilizaban pistones, como estos que están acá dibujados. Entonces, bueno, es importante para nosotros analizar este tipo de procesos. Lo que vamos a analizar entonces es, como dice el título, el cambio de volumen en una etapa de un gas, pero después lo vamos a generalizar también a líquidos y sólidos, en un proceso monotérmico. Entonces vamos a examinar este dibujo de acá, este esquema de acá, que indica cuál es el cambio de estado que estamos analizando.
Como ven, tenemos acá un recipiente que tiene un pistón. Como dice acá, ese pistón es ideal. Quiere decir que no tiene ni peso ni rozamiento. Sobre ese pistón, siempre del lado de la izquierda de la figura, sobre ese pistón tenemos una masa M, y esa masa M está en el vacío. De manera que la única fuerza que se ejerce sobre el gas que está por abajo es el peso de esta masa M. No hay que añadirle peso del pistón, porque es un pistón ideal, ni tampoco hay que pensar en la atmósfera que pueda haber por encima de la masa M, porque esto está al vacío. Toda la fuerza externa entonces se concentra en el peso de esta masa M. Por debajo del pistón entonces tenemos lo que después vamos a considerar como sistema, que es un gas que está en un estado 1, indicado por una presión P1, un volumen P1 y una temperatura T1. Lo otro que hay acá es esto, que es como un tope o una traba, que mantiene el pistón en su lugar. El proceso que queremos estudiar, para el cual queremos saber cuánto vale el trabajo, es el que ocurre cuando sacamos este tope. Al sacar este tope, asumimos que la presión P1 es mayor que la que hace esta masa M, y entonces el pistón sube. Sube una altura H hasta que se vuelve a quedar en equilibrio, en lo que sería el estado 2. En el estado 2, el pistón, bueno, subió de esa altura H, y por lo tanto el gas pasó a tener un estado 2, determinado por presión P2, volumen V2, y temperatura T1, la misma que tenía acá. ¿Por qué? Porque este es un proceso monotermo. Y lo que falta acá en este dibujo, para no complicarlo, es lo que llamamos un termostato, que esté a la temperatura T1, recubriendo todo este sistema. De manera tal que al principio el gas está a la temperatura T1 porque el ambiente está a la temperatura T1. Y al final, lo mismo. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de la mezcla de agua y hielo? Bueno, por ejemplo, una cosa que se podría hacer es que esa T1 fuera 0 grados y afuera tengamos justamente una mezcla de suficiente agua y suficiente hielo como para dar una temperatura T1 igual a 0 grados. Los termostatos, tanto de papel, digamos, como reales, son muy sedosos en físico-química. Ustedes en el laboratorio van a usar termostatos. Que en ese caso hago un breve paréntesis porque creo que conviene comentar. Los termostatos que ustedes van a utilizar, y que probablemente no hayan utilizado hasta el momento, son recipientes con agua, que tiene a su vez una resistencia y un sistema que permite prender y apagar la resistencia según la temperatura a la cual uno ajuste ese equipo. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene el agua a 20 grados y quiere que esté a 30 grados, coloca el control para que quede a 30 grados, pasa corriente por resistencia, calienta el agua, hay un agitador que hace esa agua homogénea, y cuando llega a 30 grados hay un sensor que detecta que se llegó a los 30 grados y corta la corriente. Perdón, una Entonces, consulta. ¿Este proceso era isotermo o monotermo? ¿qué dice ahí? Mm, No es una provocación. No, 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 no lo veo. Es un proceso monotermo. Yo no dije absolutamente nada que sea isotermo. Yendo al título, perdón. Pero se entiende, ¿no? Que es monotermo porque el ambiente, habíamos definido así, ¿no? Proceso monotermo es un proceso donde el ambiente está a temperatura constante. Adentro puede pasar cualquier cosa. Bueno, termino con mi explicación para los que vayan a hacer laboratorio. De esa manera el termostato permite llevar el agua, por ejemplo, hasta 30 grados y mantenerlo, porque
Cuando se enfría, se vuelve a prender, se vuelve a cerrar el interruptor, vuelve a pasar corriente por la resistencia y se calienta otra vez el agua. Y bueno, uno puede fijarlo. Siendo agua no puede pasar de 80 grados, por ejemplo, ¿no? Pero uno puede ir fijando 30 grados, 40 grados, 50 grados, y así. Digamos que esa es la forma práctica de laboratorio que uno tiene para mantener un ambiente termostatizado. Volvemos a este ejemplo, entonces. ¿Queda claro entonces cómo es el sistema? ¿Alguna pregunta? Y cómo es todo el ambiente también, ¿no? Sistema y ambiente. Bueno, entonces, dentro de todo esto, uno podría elegir como sistema lo que se le antojara, ¿no? Podría elegir todo, por ejemplo, el gas más la masa, podría elegir no sé, la parte de afuera, podría elegir la masa como sistema. ¿Qué problema hay? Pero bueno, nosotros vamos a elegir como sistema el gas. Y lo que vamos a tratar de hacer, lo que dice acá abajo, es determinar el trabajo en función de la presión externa y de la variación de volumen. Y también vamos a tratar de mostrarlo esto en un diagrama presión-volumen. Bien. Entonces ahí tenemos de vuelta repetido cuál es el sistema, qué es lo que queremos hacer. Entonces vamos a tratar de escribir este trabajo. El trabajo vale menos MGH, así nomás. Bueno, ¿por qué vale menos MGH? Si ustedes que tienen a mano la impresión en PDF o el PDF, ven que lo que ocurre es un movimiento de la masa que sube una altura h. Entonces, por esta vez vamos a recurrir a nuestra definición de trabajo para ver si se están cumpliendo todas las cosas como para que exista un trabajo y cuánto vale y afirmar que efectivamente el trabajo vale eso que está ahí. Primero, decía que el trabajo es una energía que fluía a través de la frontera. En el caso nuestro, nuestro sistema es el gas, o sea que la frontera recubre el gas y hay una energía que está haciendo mover el pistón, de manera que está pasando a través de esa frontera que es el pistón, hacia el ambiente. En realidad mueve la masa, ¿no? El pistón no tiene masa, así que es simplemente como si fuera una superficie. Pero mueve la masa, que está en el exterior. Así que ahí hay energía pasando a través de la frontera. Después, tenía que ocurrir durante un cambio de estado. Evidentemente acá hay un cambio de estado del sistema, del estado 1 al estado 2. ¿Qué más decía la definición? Cambio de estado. Y lo otro que decía es que se tenía que traducir completamente en la subida o la bajada de una masa en el exterior. Acá hay literalmente una masa en el exterior, M, que sube, una altura H. Así que se están cumpliendo todas las condiciones para que efectivamente haya un trabajo. Vamos ahora a ver por qué vale menos MGH. Bueno, por lo que habíamos hablado hace un momentito, por la convención, la fuerza externa, por la convención es el signo. Lo que indicaba el valor de trabajo era el producto de la fuerza externa, que es constante, es el peso de la masa, mg, multiplicado por su desplazamiento, que es h. Así que el valor absoluto, digamos, del trabajo es mg por h. Y llévete, si no es menos, porque la masa fue elevada. O sea que esa es la convención que hace que este trabajo sea negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, vamos a tratar de introducir acá la presión externa y la variación de volumen.
Para eso, asumimos que la sección del pistón vale S, de manera que el cambio de volumen va a estar dado por esa sección del pistón S multiplicado por la altura. Es el volumen de un cilindro. Por otro lado, la presión externa está dado por la fuerza que ejerce la masa sobre el exterior, que es mg, dividido el área sobre la cual se ejerce esa fuerza en forma normal, perpendicular. Esa área es la sección del pistón S, así que la presión externa es mg sobre S. Insisto en este asunto, el trabajo siempre está relacionado con lo que es la presión externa, no la presión del sistema. Adentro puede pasar cualquier cosa, pero nosotros nos tenemos que fijar en la presión externa. Así que esa presión externa es mg sobre S, y dice acá además que vale P sub 2. ¿Por qué será que esta presión externa es igual a P sub 2? ¿Qué les parece? O sea que la presión externa es igual a la presión que hay al final en el adentro del pistón, porque Sí, llegó eso es lo que al dice ahí. equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio va a alcanzar el equilibrio justamente cuando se igualan las presiones de adentro y de afuera del pistón. Ahí está, perfecto. Lo que habíamos dicho hoy, ¿no? Equilibrio termodinámico implica equilibrio, entre otras cosas, equilibrio mecánico. Entonces quiere decir que si quedó quieto en ese lugar, es porque la presión externa se igualó con la presión interna. La presión interna es P sub 2, así que la presión externa, que es la que hace la masa, tiene que ser P sub 2. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora entonces podemos sustituir en esta expresión, menos mgh, el valor de la presión externa, o sea, mg sería presión externa por la superficie S, y el h es el delta B dividido S. Sacamos de acá. Por lo tanto, la sección se simplifica. Y acá ya tenemos una cosa importante. El trabajo que se realiza o que se ejerce es independiente de la sección del pistón. No importa que el pistón sea pequeño o sea grande. No importa el cambio de volumen, no importa la presión externa. Como nos queda acá, menos presión externa delta B. Y por lo tanto, como la presión externa, en este caso por lo menos, es igual a P sub 2, entonces esto nos queda igual a menos P sub 2 por B sub 2 menos B sub 1, que es el cambio de volumen. Bien. ¿Qué signo tiene este trabajo para esta expansión? Negativo. Negativo. B sub 2 menos B sub 1 es positivo porque hay un aumento de volumen, hay una expansión. Y P sub 2 es un valor positivo porque es la presión absoluta. Por lo tanto, si tiene un signo de menos adelante, todo esto va a ser negativo. Así que, trabajo de expansión, hay que asociarlo con trabajo negativo. Siempre que tenga una expansión, el trabajo va a ser negativo. Aprovecho para aclarar también el término expansión. ¿Qué quiero decir yo con expansión? Bueno, acá lo vamos a utilizar como aumento de volumen. Y vamos a llamarle compresión a la disminución de volumen. ¿Está? Nada que ver con la presión. La presión puede pasarle cualquier cosa. Pero le vamos a llamar expansión cuando hay un aumento de volumen, independientemente de lo que pase con la presión. Y le vamos a llamar compresión cuando haya disminución de volumen. Bueno, entonces, de esta manera conseguimos encontrar la expresión del trabajo en función de presiones y volúmenes del sistema. Vamos a ver cómo queda eso en diagrama presión-volumen. Acá tenemos el diagrama.
donde tenemos ubicados el estado inicial 1 y el estado final 2. Esta línea blanca que aparece acá es una isoterma, es sub 1. Y como sabemos, el estado 1 está sobre ese isoterma, porque está a la temperatura T1, el gas. Y lo mismo el estado 2. Por lo tanto, ambos se ubican sobre el isoterma. Recalco esto, el estado inicial está sobre el isoterma, el estado final está sobre el isoterma. Los estados intermedios, no tengo idea. No se sabe. De hecho, como la expansión es brusca, lo más probable es que eso produzca turbulencias, produzca zonas de distinta presión, por lo tanto la presión acá no va a estar definida cuando se pasa en esos estados intermedios, en esas situaciones intermedias. La presión no va a estar definida, entonces no puedo definir un estado. Capaz que hasta puede haber cambio de temperatura también. Pero como está todo metido dentro de ese termostato T1, entonces al final lo obligo a que la temperatura final vuelva a ser T1. Entonces, tenemos acá bien ubicados el estado inicial y el estado final. ¿Cuánto vale el trabajo o cómo está representado el trabajo en este diagrama? Si nos fijamos acá, es P sub 2 por P sub 2 menos P sub 1. Bueno, vamos al diagrama. P sub 2 es la presión del punto 2, es decir, que es esta altura, y B sub 2 menos B sub 1 es esta distancia de acá. Por lo tanto, B sub 2 por B sub 2 menos B sub 1 es el área de este rectángulo que quedó acá abajo. Y el trabajo, por lo tanto, está dado o está representado por el área de este rectángulo con signo cambiado porque es expansión. Así que vamos a poder representar, en este caso, por ejemplo, del cambio de volumen en una etapa, podemos representar los estados inicial y final, y también podemos representar cuál es el valor del trabajo a través del área de este rectángulo que queda acá. ¿Sí? Bueno, vamos a complicar un poquito la cosa y vamos a hacer este cambio de estado en lugar de en una sola etapa, en dos etapas. Bien, entonces tenemos el estado 1 del gas, P1, B1, T1, y el estado 2 del gas, P2, B2, T1. ¿Cómo hacemos este cambio de estado en dos etapas? Bueno, lo que tenemos que hacer es poner una masa acá diferente de M. Si ponemos la masa M, al soltar el tope va a llegar hasta acá. Pero tenemos que poner otra masa diferente, M', para que al soltar el tope quede en un lugar intermedio. O sea, en lugar de subir H, una altura H, subir una altura H' que es más chica. Luego cambiamos. Pero acá, cuando quieren, bueno, usted también, ya está en la analítica 2, así que no vamos a hacer más. En cuanto a la práctica, Bueno, no sé qué está pasando ahí. Se entreveraron los cables. Bueno, en esa primera etapa entonces, llegamos a que el gas va a estar a P', B', y también va a estar a T1, porque siempre está dentro del termostato T1. La segunda etapa consiste en cambiar la masa M' por la masa M y dejar que el gas se expanda hasta la presión P2, o si lo decimos en altura, va a saltar una altura H segunda, de manera que se complete un recorrido del pistón, un cambio de altura del pistón igual a H. Bien. Pregunta, ¿cómo es M' con respecto a M? Mayor. Mayor. Mayor para que quede, se expanda menos, ¿no?
Es decir, acá obviamente otra vez estamos en equilibrio. Entonces P' es igual a la presión que hace M', la presión externa. Y bueno, esta presión es más... esta presión es más chica que P2. Y eso es debido a que M' es más grande. A ver, un poquito. Las cosas mal. Partimos de una presión y vamos bajando. Es más chico. Sí, de acuerdo. Así que esta masa es más grande. P' es más grande, perdón, que P2. Por lo tanto, y eso es debido a que M' es más grande que La presión es mayor, ¿no? la presión es P'. La presión P1 es mayor que P'. Y la presión P' es mayor que P2. ¿Sí? Perdón. Bueno, acabo de haber que editar bastante. Vamos bajando de presión y aumentando de volumen. B1 es menor que B', y B' es menor que B2. Y vamos bajando de presión. P1 es menor que P', y P' es menor que P2. ¿Sí? Sí. Está. No sé si hay una... ¿Puedes repetirlo? Sí, sí. A ver, puedo hacer otra cosa. Una cosita. Son contrarias. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Acá, ahí está. Esto. Ahí va. Son contrarias, exactamente. Nosotros partimos de este estado 1, P1 y B1. Para poder hacer la expansión, lo que hacemos es colocar una masa que sea más chica que P1, que dé una presión P' más chica que P1. Y a su vez, que dé una presión mayor que P2. Entonces, el punto intermedio queda acá en P', B'. Luego cambiamos esa masa M' por la masa M, que es más chica, y entonces llegamos a esta presión P2 y al volumen mayor B2. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Pero qué es lo que pasa que cambias la masa en el medio? Cambio la masa para poder llegar al estado final 2. O sea, si yo acá la masa es M' y da una presión P'. O sea que ahí el gas no se puede expandir más si mantiene esa masa y la temperatura T1. De manera que para poder expandir desde este punto al punto final 2, hay que bajar la presión externa. Para bajar la presión externa hay que cambiar la masa M' por una más chica, que es la masa M. Ah, ok. Tipo liberando gas o algo así. Como- No. El gas es como- constante. Ah, bueno, a ver, vamos a no confundir. El gas que está abajo del pistón, ese mantiene la masa. Todo esto sí. se hace a través de cambios de masa en el exterior. Esto podría ser, por ejemplo, un montón de pesitas que Claro, estuvieran o algo arriba así. del Está bien. pistón. Entonces yo le saco 2 o 3 pesitas y llega hasta acá, le saco 2 o 3 pesitas más y llega hasta acá. Genial. Gracias. ¿Sí? Bueno, disculpen la confusión. Bien, entonces, este es nuestro sistema que queremos analizar. Y nuevamente vamos a tomar como sistema el gas, tratar de encontrar el trabajo en función de la presión externa y la variación del volumen, y plantearlo todo en un diagrama PV. Entonces, hay dos variaciones de altura, H' y H segunda. Tenemos entonces en realidad dos trabajos, uno para la primera etapa y otro para la segunda etapa.
En cualquiera de los casos, esos trabajos están dados por el producto del peso por la altura, con signo cambiado. Así que, para la primera etapa, el trabajo vale menos m'G por H', y eso hay que sumarle el trabajo de la segunda etapa, que es menos mg por H segundo. Es el recorrido de las dos masas. Nuevamente entonces, tomamos en cuenta que la sección de pistón es S, y entonces delta B' es S por H', y delta B segundo es S por H segundo. A su vez, la presión externa de la primera etapa, o presión externa prima, estaría dado por la fuerza m'G dividido el área S, y sería igual a P', por lo que vimos hoy. En tanto que la presión externa de la segunda etapa, presión externa segunda, es igual a mg sobre S, y es sub. Vamos a sustituir arriba. El trabajo vale, entonces, M' por G, lo podemos sustituir por P' por S. Y H' lo podemos sustituir por delta B' dividido S. A su vez, el otro término, el de la segunda etapa, sería menos P2 por S por delta B segunda sobre S. Entonces, el trabajo total va a quedar menos P' por B' menos B1. O sea, el delta B' es B' menos el volumen inicial que es B1, menos P2 por el cambio de volumen de la segunda etapa, que es B2 menos B'. Bien. Vemos entonces ya una cosa que vamos a tener que tener en cuenta más adelante, y es que a medida que vamos agregando etapas, vamos sumando términos en el valor de trabajo. ¿Cómo queda el trabajo representado en el diagrama presión-volumen? Bueno, el trabajo de la primera etapa era P' por B' menos B1. Así que queda representado por el área de este rectángulo, que tiene una altura P', y una base P' menos B1. Siempre con signo cambiante. La segunda etapa tenía un trabajo que era P2, o menos P2, por B2 menos B'. O sea que queda representado por el área de este otro rectángulo de acá, que yo los veo, el primero lo veo en color amarillo medio verdoso, y el segundo lo veo en color naranja. Ese sería entonces el trabajo total correspondiente a las dos etapas. Y acá es muy importante comparar este trabajo con el que se efectuó al hacer el proceso en una sola etapa. Entre los dos mismos estados, pero en una sola etapa. ¿Se acuerdan que era P2 por B2 menos B1? O sea que es este otro rectángulo blanco, el área de este rectángulo blanco, lo que representa el trabajo de una sola etapa. Entonces queda bien claro que el trabajo de dos etapas es más grande que el trabajo de una sola etapa. El trabajo de las dos etapas implica el trabajo de una etapa más el trabajo que corresponde al área de este otro rectángulo que quedó acá arriba, este rectángulo verde que quedó acá arriba, entre P' y P2. Por lo tanto, una cosa que acabamos de demostrar, porque se ocurre en una situación, ya queda demostrado, es que el trabajo depende del camino por el cual se realice el cambio de estado. Si el cambio de estado lo hacemos por un camino que implica una sola etapa, tenemos un trabajo. Si el cambio de estado lo hacemos por un camino que implica dos etapas, tenemos un trabajo diferente. Y además en este caso comprobamos que es mayor el trabajo. O sea que parece,
faltaría demostrarlo, pero esto ya estaría indicando que si uno va aumentando el número de etapas, el trabajo de expansión va a ir también aumentando. Piensen que aumentar el número de etapas es como ir agregando rectángulos acá abajo de la curva. Así que siempre va aumentando el área total. Bueno, esta es una propiedad bien distinta del trabajo con respecto a lo que veníamos hablando de funciones de estado y propiedades en general. Desde la función de estado, sí, el cambio de la función de estado sigue siendo P2 menos P1 o P2, o P1 menos P2, P2 menos P1, ¿no? Depende nada más que del estado inicial y final. Pero el trabajo no. El trabajo depende también del camino, o sea, de la forma en que se realizó el proceso. Entonces, ¿cuál sería la expresión general del trabajo de expansión que podemos intuir a partir de lo que estuvimos viendo? A medida que nosotros vayamos agregando cada vez más etapas, lo que hacemos es sumar cada vez más términos que corresponden a cambios cada vez más pequeños del volumen. Es decir que cuando el cambio de volumen es muy pequeño, lo que tenemos es una suma de un montón de términos con una variación de volumen muy pequeña. Si esa variación de volumen la hacemos infinitesimal, entonces la operación matemática que representa a esa sumatoria es la integral. Por lo tanto, el trabajo de expansión va a estar dado por menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión externa, que acá está nombrada como presión opuesta, por eso P sub op, multiplicada por el diferencial volumen. Presión opuesta y presión externa son sinónimos. Es opuesta al sistema, o es externa al sistema. Y este volumen B es el volumen del sistema. Entonces, esta sería una expresión general del cual los términos anteriores, o los casos anteriores son casos particulares. Lo otro que acabamos de verificar es que el trabajo depende del camino, y matemáticamente eso se expresa como que el trabajo es función del ritmo. A diferencia de las otras propiedades, que son funciones de estado, el trabajo es función del ritmo. Bueno, vamos a introducir ahora el concepto de proceso reversible y ver cuánto vale el trabajo por un proceso reversible. Bueno, un proceso reversible es aquel que ocurre a través de una sucesión de estados de equilibrio. Es decir, en todo momento tenemos equilibrio dentro del sistema. Desde el punto de vista mecánico, eso significa que en todo momento la presión opuesta o externa es igual a la presión del sistema. Cuidado, no quiere decir que sea constante. Es decir, que son iguales las dos. Si la presión opuesta varía, la presión del sistema varía exactamente igual. Es decir, es siempre el mismo valor que la presión externa. Si sube la presión externa, la presión del sistema también sube. Si baja la presión externa, la presión del sistema también baja. Y son siempre iguales entre sí. En esa situación, entonces, como la presión opuesta es igual a la presión del sistema, se puede sustituir la expresión general del trabajo, y lo que nos queda es que el trabajo es igual a menos la integral del volumen inicial, entre el volumen inicial y el volumen final, de la presión del sistema por el diferencial. Bueno, ¿por qué es útil este proceso reversible? O esta expresión para el proceso reversible. Porque acá tenemos dos variables, presión y volumen, que corresponden al sistema. Y que sería bastante común que se le encontrara alguna relación entre una y otra. Piense, por ejemplo, en el caso de un gas ideal. La presión se puede relacionar con el volumen a través de la ecuación de estado de gas ideal.
Entonces, en general, cuando uno analiza un proceso reversible, le resulta más sencillo encontrar la expresión de trabajo y de otras propiedades también. ¿Qué problema tiene el proceso reversible? Y bueno, si yo les digo a ustedes, hago una expansión en la cual la presión opuesta siempre es igual a la presión del sistema, ¿qué me dirían ustedes? ¿Se puede hacer una expansión de un gas, por ejemplo, de esa manera? Manteniendo la presión opuesta igual a la presión del sistema. Variando las otras variables, sí, ¿no? O sea, si varías el volumen y la temperatura. Déjame pensar un poquito. Tú tenés presión opuesta igual a presión del sistema. Entonces, si por ejemplo que se aumentara la temperatura, Claro, si aumento la temperatura, pero mantengo el volumen constante, aumentaría la presión. Pero si aumento el volumen, baja la presión de nuevo. bien. Pero ¿cómo hace para aumentar el volumen ahí? Y no sé, por ejemplo, en el caso del pistón, que subiera el pistón. Como que habría Claro, como un escalón interno. Pero ¿qué pasa con las variables del sistema? Eso. No sé. O sea, tenemos que fijar alguna cosa, ¿no? Pero, porque algo tiene que pasarle a la temperatura. Si uno cambia presión y volumen, bueno, algo le tiene que pasar a la temperatura, o que igual o varíe. Si nosotros nos quedamos, no voy a salir del ejemplo tuyo, si nosotros nos quedamos en la situación, por ejemplo, que habíamos estado viendo ahora, en proceso monotermo, tendría sentido hablar de una expansión manteniendo la presión del sistema y del exterior iguales. No. No tendría, ¿no? Porque no hay manera de mover el volumen. Yo mantengo las presiones iguales y a su vez la temperatura externa la mantengo igual, de manera que no afecta la temperatura del sistema, ese sistema no va para ninguna parte, queda quieto. Entonces, en esa situación, la única manera es, para aumentar el volumen, es bajar la presión exterior. Se puede bajar mucho, se puede bajar poco, pero no hay más remedio que bajar la presión exterior para que el gas se pueda expandir y quedar a mayor volumen y a la misma temperatura. Por lo tanto, a lo que quiero ir es a que este proceso que uno está planteando acá, como una sucesión de estados de equilibrio con presión opuesta igual a presión del sistema, en realidad es un proceso imaginario, un proceso que en la realidad no se puede dar. Es un proceso ideal, un proceso inexistente. Todos los procesos reales que nosotros conozcamos, ninguno de ellos puede ser reversible. Ninguno de ellos se puede dar a través de una sucesión de estados de equilibrio. Siempre hay en algún momento un desequilibrio que es lo que produce el proceso. Entonces, hay que tener eso en mente, ¿no? El proceso reversible
en realidad es un proceso imaginario que nos sirve a nosotros para hacer algunos cálculos. Vamos a ver que nos permite allá, por ejemplo, máximos o mínimos de trabajo que pueden ocurrir en distintas situaciones, pero no es un proceso real. Lo más parecido al proceso reversible que nosotros podríamos imaginar es un proceso infinitamente lento en el cual uno baja la presión exterior del sistema muy poquito, apenas un diferencial, y espera que llegue al equilibrio. Después baja otro poquito y espera que llegue al equilibrio. Así hasta llegar al volumen final. Bueno, evidentemente ese es un proceso, como dije, muy lento, en realidad tardaría muchísimo tiempo, y ese sí es un proceso real. Tardamos quién sabe cuánto. Es un proceso real, pero no es un proceso reversible porque se está cambiando la presión opuesta con respecto a la presión del sistema. A esos procesos se les llama cuasi estáticos. Lo van a ver probablemente en los textos. Bien. ¿Alguna pregunta antes de dejar por acá? Por mi parte, no. Por mi parte tampoco. Bueno. Bueno, entonces dejamos por acá. Les agradezco y nos vemos el miércoles próximo.